Padre, te damos gracias por este día y porque nos permite estar reunidos en este grupo. Padre, permite que tu palabra entre en nuestros corazones y la podamos entender, que tu Espíritu nos permita comprenderla y obedecerla. Bendice este tiempo, Señor, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, chicos y chicas, la vez pasada empezamos a mencionar este versículo, esta serie de versículos, esta parte que nosotros llamamos la separación de los incrédulos. Para los que traen sus Biblias, estamos en 2 de Corintios, capítulo 6. Y como les mencionaba la vez anterior, este es uno de los versículos o de los pasajes más conocidos de este libro. Tal vez el de el tribunal de Cristo, el de 2 Corintios 5:10, tal vez el de la nueva criatura, todo el mundo que ha creído en Cristo es hecho una nueva criatura, ese es otro de los pasajes más famosos, pero ¿hay alguno que le pueda ganar a este? La verdad no lo sé. Entonces, la separación de los incrédulos es algo que Pablo estaba mencionando en medio de otra sección, en la cual Pablo se tiene que defender a sí mismo de los ataques de sus adversarios, de los falsos maestros que decían que Pablo era un mentiroso, que Pablo era un falso maestro, que Pablo se quería aprovechar, que Pablo no quería a los corintios. Y en estos versículos, Pablo habla de la paradoja del ministerio en los primeros versículos del capítulo 6, pero ahora se menciona desde el capítulo 14 hasta el 7:1 esta nueva sección, la separación de los incrédulos. ¿Por qué la habrá metido Pablo? Pues tenemos que ver siempre el contexto. ¿Por qué Pablo habla de esto? Siempre va con el contexto. Pablo no quería que el pueblo o la iglesia de Corintio se juntara con esos falsos maestros que querían meter falsas ideas en la adoración. Entonces Pablo menciona esto: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? La vez pasada, lo único que vimos fue la primera parte de este versículo. No se asocian íntimamente con los incrédulos. Y en realidad no resolvimos el dilema. Dijimos que es muy fácil entender lo que Pablo está diciendo, pero queremos saber lo que Pablo de verdad quería que entendieran los corintios, ¿sale? Entonces, hoy vamos a ver estas preguntas, cómo complementan el argumento de Pablo. Versículo 16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículos 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Ese es el pasaje que nosotros estamos mencionando. La vez anterior entonces ya dijimos que Pablo quería que se separaran de los incrédulos, ¿sale? Pero tenemos que ver entonces a qué se refiere Pablo con eso. Dijimos que estamos hablando de dos naturalezas. La primera es una naturaleza celestial, divina, que tiene como líder a Jesús. La segunda es una naturaleza terrenal, inmunda, que tiene como líder a Satanás. En esta naturaleza, pues lo único que se necesita es haber sido transformado por Dios, haber recibido un corazón íntegro, haber recibido un corazón purificado a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que nos hace aceptos, nos hace parte de esta naturaleza. Y mencionábamos algunas cosas que pueden complementar el entendimiento de este versículo, como 1 de Juan, en el cual se nos dice: no amen al mundo. Santiago también nos dice: el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y lo que nos quedamos fue en cosas que no significa este pasaje. Hay cristianos que les van a decir: entonces, según este pasaje no puedes tener amigos cristianos, no puedes tener socios cristianos, no puedes tener trabajadores cristianos, no puedes llevar a tus hijos a iglesias no cristianas, tienes que dejar tu dinero en un banco cristiano, tienes que asegurarte con una compañía cristiana. Y esas ya dijimos que son puras tonterías que inventamos los cristianos. ¿A qué se refiere entonces este pasaje? No se refiere a vivir en un monasterio aislados, porque Dios nos encargó que predicáramos y que fuéramos luz. No significa que si estás casado con un incrédulo o casada con una incrédula, te divorcies, porque en otros pasajes la Biblia nos dice: Dios odia el divorcio. ¿Significa entonces que te vas a aislar? No, no se puede, porque tienes que cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y Jesús mismo, como ya mencionamos, convivía con pecadores, convivía con publicanos, con prostitutas. Entonces, pues Pablo lo dijo. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que se mezclara la adoración de los ídolos con la adoración a Dios. Por lo tanto, la conclusión a la que sacamos, que se refiere este enunciado en específico, que es tomado de Deuteronomio 22, que no juntemos a un animal con otro, es decir, a un toro con un burrito. No pueden arar igual, no tienen la misma fuerza, ni la misma dirección, ni la misma gana. Por lo tanto, Pablo toma ese pasaje de Deuteronomio y les dice: ustedes no se unan así con un incrédulo.
Dijimos entonces que por los comentarios que podemos ver de esta interpretación, se nos dice que los falsos maestros de Corinto estaban ávidos por mezclar al pueblo de Dios con los adoradores paganos, porque tal cosa dificulta el evangelio. Esto es lo que nos está indicando el texto. Y con respecto a lo que cerramos la vez pasada, dijimos, Satanás se mete en la iglesia y Satanás prefiere trabajar dentro de la iglesia en vez de atacarla, porque cuando ataca a la iglesia, esta se vuelve fuerte, pero cuando se debilita desde adentro, ahí es donde tiene más power. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos la vez pasada dijimos, no unirse en yugo desigual con los incrédulos en alguna circunstancia, empresa o actividad religiosa. Eso es en lo que te está diciendo la Biblia que no hagas. Entonces, si vemos el contexto de aquí, Pablo le está diciendo a la iglesia, tienen falsos maestros, no los unan, no junten lo que ellos les enseñan con la adoración a Dios. Tienen un trasfondo pagano ustedes, corintios, no junten eso con la adoración a Dios. Es decir, no metan cosas a su vida religiosa que no sean cosas que vengan de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y eso es de lo que habla este pasaje. Entonces, si alguien te dijera, oye, según lo que enseña 2 de Corintios, ¿no puedes tener amigos cristianos? ¿Ustedes qué les van a decir? Claro que puedo y los puedo evangelizar y pueden ver mi ejemplo, pero si alguien te dijera, oye, ¿puedes tener un esposo cristiano o esposa cristiana? Lo puedes hacer. Si alguien te dice, no importa si es cristiano, no importa si no es cristiana, entonces tú puedes responder, sí importa, porque según Efesios 5, el matrimonio es un modelo de Dios, es algo puramente divino, es algo que Dios diseñó, es algo que representa la relación de Cristo con su iglesia, es algo que Dios hizo, por lo tanto, es una actividad profunda, es una actividad espiritual. Tienes que unirte con alguien cristiano. ¿Vas a trabajar en algún ministerio? Tienes que unirte con alguien cristiano, tienes que juntarte, tienen que jalar los dos hacia el mismo lado, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, entendiendo eso, vamos a continuar con nuestro estudio del versículo 14 porque ni siquiera avanzamos mucho. Entonces ya dijimos que la primera parte, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, se refiere a actividades religiosas, actividades espirituales. Y Pablo, para que lo pudieran entender y lo pudiéramos entender nosotros, va con una serie de preguntas que nos hacen ver qué ilógico, qué tonto, qué sandez, qué sacrílego, qué desobediente es ir en contra de eso. Entonces, si Pablo te está diciendo, no juntes algo espiritual con algo que no es espiritual, no se pueden llevar, tú no te creas muy inteligente como para decir, yo sí lo voy a lograr. Tal vez a los demás no les ha funcionado, pero a mí sí, porque yo soy diferente, yo soy especial, yo soy más ávido, yo soy más colmilludo, eso no va a funcionar. Y Pablo te lo hace ver con unas preguntas. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Entonces, a través de estas preguntas, Pablo quiere que, si no nos quedó claro el primer enunciado, ahora sí nos quede claro. ¿Cuál es el pasaje clave entonces de este, más bien, cuál es la frase clave de este versículo? En la Reina Valera dice, no se unan en yugo desigual o no os unáis en yugo desigual. Esa es la clave, es el mandato, esa es la enseñanza. Y lo demás es complemento de esa enseñanza, para que te quede claro, por si de verdad estás así muy mal de la cabeza, si tus neuronas no hacen sinapsis, si tú te crees muy inteligente, la Biblia te dice, pon atención a estas preguntas para que veas lo irracional que es. Entonces el versículo 14 nos dice esto, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Noten lo que nos dice ahí, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. 1 de Juan nos abre un poquito más este panorama, porque la pregunta nos dice cómo algo justo se asocia con la maldad. Nosotros sabemos que ya somos de diferentes naturalezas, sabemos que los que creemos en Cristo tenemos una naturaleza, los que no creen en Cristo tienen una muy diferente. ¿Cómo lo vamos a unir? No se puede. 1 de Juan nos ayuda a entender esto. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Este pasaje podríamos pasarnos horas y horas hablando de él, pero a grandes rasgos nos da la vista de que los que creemos en Cristo, los que estamos en Cristo, estamos apartados del pecado. ¿Llegamos a pecar los cristianos? Sí, pero en teoría debería ser un accidente, no una cuestión que la hacemos y hacemos y hacemos. Debería ser un accidente. Nuestra naturaleza nos dice que no debemos estar pecando. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Pongan atención. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa.
así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Dijimos la vez pasada que todos tenemos un papá espiritual, ¿correcto? Ahí no aplica la parte de huérfano espiritual. Tienes un papá espiritual, o es Dios, y si no es Dios, ¿quién es? El diablo. Si tú eres hijo de Dios, nos dice la Biblia, te apartas del pecado. Si tú eres hijo del diablo, vas a seguir pecando. Entonces, esas son las dos naturalezas que hay. Lo entendemos bien por lo que nos dice aquí Juan. Y termina esta sección diciendo, los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, ¿qué dice la Biblia? No pertenece a Dios. Eso es muy claro. Entonces Juan no nos está dejando ninguna duda. Toda aquella persona cuya vida habla de piedad, de que está temiendo a Dios, que está caminando con Dios, va a vivir alejado del pecado. Y su padre es Dios. Toda aquella persona que insiste en pecar, insiste en continuar en esa vida sucia, nos está demostrando que su padre es el diablo. Eso está muy claro, ¿correcto? Entonces, la pregunta, regresando, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Pues se nos dice que es algo contrario, por pura lógica. No necesitamos tener más de 2 neuronas para entender esto. La luz es todo lo contrario a las tinieblas. Donde no hay luz, hay tinieblas. Donde hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces, nos dice este pasaje, quienes son justos en Cristo andan en la luz. Eso lo vemos en muchos pasajes en la Biblia. Y los injustos son parte del reino de las tinieblas. ¿Y a quién le pertenece ese reino? A Satanás. Entonces, para que Pablo nos meta en la cabeza, no se unan en yugo desigual, para que Pablo les ayude a entender a los corintios y a nosotros que no es algo lógico, no es algo racional el que estemos unidos a una persona diferente de nuestras creencias. Pablo les dice, pues es como juntar la luz con la oscuridad, y ustedes, no, pues no se puede. Si hay uno, no hay el otro, ¿correcto? La segunda pregunta que hace Pablo, versículo 15, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Y les pongo esta imagen porque eso es lo que la gente piensa. La gente piensa que es una competencia, ¿no?, entre Cristo y el diablo, y como si el diablo tuviera la misma fuerza, el mismo poder que Cristo. Esta imagen pues es absurda porque Satanás teme a Jesús. Ante el nombre de Dios, Satanás huye y no se le puede poner al brinco. Cuando Satanás sea juzgado, ni siquiera va a tener tiempo de meter las manos, así solito va a caer delante del poder de Dios. Me encontré con esta imagen. ¿Qué piensan de esta imagen? Jesús contra Satanás. Jesús está fauleando a Satanás, así como si fuera una competencia en la que tú me haces algo y yo te hago algo. Eso es lo que piensa la gente, pero los cristianos sabemos que eso pues, es algo ridículo. Ni siquiera Jesús se tiene que rebajar a hacer eso. Jesús, por su poder, por ser Dios, automáticamente pues queda descartado que el Satanás le pueda hacer algo. Por lo tanto, si nosotros queremos en nuestra cabeza decir, pues Satanás puede ser amigo de Jesús, Satanás se puede llevar con Jesús, Satanás puede competir contra Jesús, ¿se les hace lógico? No. Entonces Pablo les está diciendo, no se unan con los incrédulos de manera íntima. ¿Por qué? Porque es tan ilógico como mezclar la luz con la oscuridad. Porque es tan ilógico como mezclar a los dos líderes, a Satanás y a Jesús. No tiene ninguna lógica, es irracional. Pero noten esto, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Esto hace referencia a un versículo de Amós. Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Les pongo esta imagen porque muchos han tratado de hacer memes, imágenes, fotos, cosas bonitas que hasta le podrías mandar a tu novio en la mañana. Ay, mi amor, te amo, no vivo sin ti. Y mira, este versículo me lo confirma. Estamos en la misma sintonía, podemos andar juntos, como las vías del tren. Y pues todos sabemos, ¿no? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Ya ustedes sabrán sus cosas. Pero la segunda razón que vamos a ver el día de hoy es que es algo sacrílego. Por si no te quedó claro, por si eres tan tonto, por si eres tan necio como creyente, y tú dices, no, pues ya Pablo me dijo que es ilógico, pero además, pues lo voy a seguir haciendo, porque sí voy a poder mezclar la luz con las tinieblas. Y le tratas de buscar una explicación metafísica, y porque Satanás sí se puede llevar con Dios, y porque tú le quieres buscar lo que quieras, nos dice la Biblia, que si lo haces, que si todavía ya sabiendo esto, lo haces, es algo sacrílego. Y esto está interesantón. Cuando lo empecé a estudiar me llamó mucho la atención. Sacrílego pues habla de profanar algo que es sagrado, ¿sabes? Hacer sucio algo que debe ser limpio. Entonces, si tú insistes en unirte con una persona no cristiana, ya estás mostrando que tu raciocinio no está muy bueno.
pero también estás haciendo algo sacrílego. Estás juntando algo falso, un sistema de religión falso, con la verdadera religión que ya dijimos que es Cristo. Vamos a ver unos ejemplos. En la Biblia se habla del rey Manasés. El rey Manasés era un rey perverso. Llegó a ser rey a los 12 años de edad. Y nos dice la Biblia que en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén, en el que construyó Salomón y que previamente ya había modificado y renovado Joás, el rey Manasés metió ídolos. ¿Se imaginan lo que Dios sintió con esto? Se puso celoso, se puso enojado. Para Dios esto era algo sacrílego. Para Dios era profanar el templo. Como en el lugar que Dios dijo, será llamado mi casa de habitación, mi casa santa, donde va a estar mi nombre, meten un ídolo. Ahí lo vemos en 2 de Reyes 21. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Imagínense, fue el rey que, según me acuerdo, más longevo, más años estuvo en el poder. Su madre era Jepsiba. Él le hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Imagínense, tuvo un padre piadoso, tuvo un padre bueno, un padre que se nos dice en la Biblia, no hubo otro rey en Judá como el rey Ezequías, brutalmente bueno, que hiciera lo bueno, lo recto delante de Dios, pero viene su hijo e hizo todo lo contrario, fue perverso su hijo, y si alguien lo pudiera calificar, aquí en el versículo 12 nos dice, él hizo lo malo ante los ojos del Señor, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido, construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel, también se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. No le bastó un dios, no le bastó otro dios, Acera, Baal y todavía las constelaciones y las estrellas y los astros, construyó altares paganos dentro del templo del Señor. ¿Se imaginan? En su mente tan retorcida dijo, pues bueno, al final todos son dioses, Jehová es Dios, los astros son Dios, Baal es Dios, pues vamos a hacer una mezcolanza, vamos a meter estos altares en el templo de Dios. En el templo, que es el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Imagínense, en el atrio interno y en el atrio externo, Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Tomó a su bebé y lo mató, practicó la hechicería, la adivinación, consultó a los médiums, a los videntes, hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor. Y con eso, ¿qué hizo? Provocó su enojo. No el favor de Dios, no la indiferencia de Dios, provocó el enojo de Dios. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó ¿en dónde dice? En el templo, en ese mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente, ¿qué hizo? ¿Puso atención? ¿No les suena así a los cristianos? Les hace referencia a algunos cristianos, les dicen, oye, no te conviene, no es bueno, no, lo voy a hacer. Oye, pero no es algo que yo quiera para ti, te dicen tus papás, ¿y tú qué dices? Lo voy a hacer. Como que más te dicen y la gente, al igual que los israelitas, no nos pusimos a escuchar, nos negamos a escuchar. Y Manasés los llevó a cometer aún peores cosas que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, Dios le dijo, maten a esos inmundos porque son malos, son idólatras, son paganos. Mátenlos porque sus prácticas son detestables. Pero hubo alguien que les ganó. En ser detestable, ¿quién les ganó? Manasés. Imagínense, el rey de la nación que conocía a Dios, todavía fue más perverso que los demás. Imagínense un cristiano que haga peores cosas que los paganos. ¿Habrá? Bendito. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas, el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos quienes vivían en esta tierra antes de Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Es algo tan detestable que cuando lo contaran, la gente se iba a sorprender. Ya cállate, deja de decir esas cosas, es suficiente para mí. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Previamente, en el reino de Ezequías, de su papá,
la nación de Israel, la del norte, había caído. Es decir, Samaria había sido conquistada por los asirios. Entonces, tal vez a Manasés le tocó ver, la verdad no sé, no vi la cronología, pero quizá era algo tan reciente que su papá le contó a Manasés, mira, ya cayeron ellos, pero aún así Manasés no quiso escuchar, sacrificó al nieto de Ezequías, o sea, a su hijo, para un ídolo. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. ¿Estamos viendo algo sacrílego, sí o no? Entonces, se nos está diciendo la advertencia. Pablo les da la orden, no te unas en yugo desigual, porque ¿qué es? Irracional, ya lo vimos, no tiene comunión la luz con las tinieblas ni Satanás con Jesús. Si tú lo haces, eres un necio. Número 2, porque es algo sacrílego. Dios no acepta compartir su gloria ni su nombre con otros dioses. Ya lo vimos acá. Mete Manasés entonces un ídolo al atrio, mete otro en el atrio, pone uno en el templo y Dios se enoja y dice, los voy a castigar de manera brutal. Tal va a ser el castigo que cuando lo escuchen les van a retumbar los oídos. Pero lo podemos ver en otros ejemplos. ¿Se acuerdan cuando los israelitas pelearon con los filisteos allá en Samuel? Los filisteos estaban ganando, los israelitas dijeron, tráiganos a Dios, y que trajeron el arca de Dios. Los filisteos la capturan, matan a un montón de judíos y se llevan el arca y la ponen en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan de eso? Pasa la noche, amanece y entonces ahora van a ver a su dios Dagón. ¿Y cómo estaba Dagón? Tirado enfrente del arca de Dios. No hay deidad que se pueda igualar a Dios. Al otro día vuelven a parar a Dagón y al otro día vuelve a caer, pero ahora ya sin manos, sin pie, sin cabeza. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Dios no es el arca, pero estaba representando a la presencia de Dios. Pero Dios no acepta esa unión. Para Dios es algo sacrílego. Para Dios es algo tonto, como lo vimos en las primeras preguntas, pero aparte es algo profano. Y los israelitas lo siguieron haciendo. En Ezequiel 8, Ezequiel estaba en Babilonia y Dios lo transporta de manera sobrenatural al templo de Jerusalén para ver ahí y le dice, oye, hay un hoyito ahí, haz más grande el hoyito. Y Ezequiel hace más grande un hoyo y ¿qué se encuentra? Algunos ancianos haciendo sacrificios a los dioses paganos dentro del templo. Y dentro del templo había dibujos de reptiles, había adoración pagana, mujeres que lloraban a Tamuz, mujeres que estaban tristes porque su dios había sufrido. Dios le dice, ¿ves esto, hijo de hombre? Es decir, Ezequiel me preguntó, ¿no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí, provocando mi enojo? Si nosotros pudiéramos aplicar esta misma pregunta al pueblo cristiano, ¿qué diríamos? ¿No le importa a los cristianos cometer estos pecados detestables? ¿No le importa a los cristianos unirse con chicas no cristianas? ¿No le importa a las cristianas meter a no cristianos a su vida, a su mundo, traerlos a la iglesia, casarse con ellos? ¿No les importa? No les importa hacerlos partes de sus vidas espirituales, de su ministerio. Se burlan de mí y provocan mi enojo. A veces podríamos nosotros decir, ay Dios, pero ¿por qué me permites que me pase esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y tal vez Dios podría responder, pues no es que yo permita, es que tú te lo buscaste. Tú ya sabías qué no hacer y aún así que decidiste hacer eso mismo que te prohibí. Ahora te estoy dando la oportunidad. Arrepiéntete, deja de seguir esos caminos. ¿No lo quieres hacer? Pues bueno, vas a sufrir las consecuencias. Y como el pueblo de Israel puede ser que sea tan horrible que la gente que lo escuche diga, híjole, ¿todo eso le pasó a un hijo de Dios? Sí, ¿por qué? Porque hizo pecados detestables. ¿Y porque hizo cosas peores que los incrédulos? Imagínense, entonces, ¿puede ser que un cristiano haga cosas peores que los no creyentes? Claro que sí, se nos está demostrando aquí en toda la historia de Israel. Y le subrayé el versículo 18. Por lo tanto, responderé, ¿cómo? Con furia. No les tendré compasión y les perdonaré la vida por más que clamen por misericordia. ¿Qué dice de Dios? No les escucharé. Señor, por favor, ayúdame, ya estoy desesperado. Le podían decir los israelitas, pero más los de Judá. ¿Y qué dijo Dios? No, es lo que tú escogiste, eso es lo que querías, ¿no? Es como si dijéramos, cerdo, ¿te gustaba el lodo? Pues ahora revuélcate. Así estamos, ¿no? A veces. Entonces, este pasaje tiene mucha relevancia. Ni siquiera estamos terminando el pasaje, no hemos llevado al capítulo 7, versículo 1. Pero hoy en día, ¿cómo lo podemos traspolar a la iglesia? La iglesia, como les pongo aquí en la imagen, es el cuerpo de Cristo. Hoy en día sabemos, Dios prometió, habitaré
y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya lo dijo este pasaje mismo y lo vemos en Levítico, en Jeremías, en Ezequiel, y nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo. Este mismo pasaje aplica para nosotros. Este mismo pasaje nos está diciendo, oye, si tú quieres mezclar algo santo, algo sagrado, con algo impuro, con algo sacrílego, lo único que te vas a buscar que son problemas. Después quizá le clames a Dios, pero al menos en Ezequiel Dios dijo, ellos me van a clamar, me van a decir, van a berrear, van a gritar, Señor, escúchame, y yo no voy a hacer caso, no voy a poner atención. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú querías, ¿no? Entonces, chicos, pues esto es lo que hasta ahorita nos está diciendo el pasaje. El pasaje te dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Porque la primera cosa que es, y la segunda cosa es, la tercera cosa es desobediente. Pero ya para que no se me congestionen de información, la veríamos en la otra semana. Mientras tenemos mucho en qué pensar, ¿correcto? Mi Joshua, ¿nos puedes despedir en oración? Señor Padre, te damos demasiadas gracias por este día, por esta clase, por otro día más que podemos aprender más de ti y aparte por dejarnos una buena lección que siempre nos has dado y por favor ayúdanos a mantenernos siempre en tu camino y no nos dejes caer, por favor, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Joshua.